Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a esta tercera instancia, tercer encuentro de este segundo seminario que organizamos desde la red CONOSUR de investigación en cuestiones penitenciarias. Eh, y que dimos nombre o que llamamos Gestión y Orden de las Prisiones del Cono Sur. Particularmente, hoy tenemos este tercer encuentro con la participación de Ana Vigna, que es socióloga y candidata a doctora en Sociología por la Universidad de la República, es docente y investigadora del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, y que bueno, va a estar haciendo su presentación en torno a actitudes del personal penitenciario entre la dimensión organizacional y la correccional, que como les decía, se inscribe en una de las actividades que venimos realizando en el marco de una red de investigación que, como hemos señalado también en otras presentaciones, se conformó en el año 2015 con investigadores e investigadoras del Cono Sur, particularmente de Argentina, Brasil y Uruguay, que bueno, venimos discutiendo y abordando distintas problemáticas vinculadas a la prisión, a sus prácticas, sus efectos, sus dimensiones, para poner un poco en relación también las realidades latinoamericanas en particular. Así que darles la bienvenida a todos y a todas. Nuevamente, recordarles que la dinámica va a ser similar a la de encuentros anteriores, es decir, va a haber una presentación de Ana de aproximadamente 30 a 40 minutos y vamos a ir recogiendo las preguntas que ustedes vayan dejando en los comentarios para después de la presentación de Ana poder realizar un comentario sobre la exposición y retomar esas preguntas a los fines de establecer un diálogo con la exposición. Recuerden también presentarse a medida que van ingresando para poder tener en cuenta la asistencia en función de después de la posterior certificación. Y bueno, sepan que como otras instancias también va a estar grabado este encuentro para después poder difundirlo posterior a la reunión. Bueno, Ana, toda tuya la palabra y muchas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la presentación, y un saludo para todos y todas quienes nos están acompañando en esta tarde. Para mí es un gusto siempre participar de estas actividades de la red. Una pena que este año, por la situación que estamos viviendo, no podamos encontrarnos personalmente, pero bueno, por lo menos tener estos espacios de intercambio y de diálogo que siempre son tan ricos para todos nosotros. Así que, bueno, lo que yo quería compartir esta tarde con ustedes, no estoy viéndome ni viéndolos, así que cualquier cosa que se tranque o lo que sea, te pido, Mauricio, que me avises, así salgo de la pantalla está compartida, ¿no? Pero lo que quería compartir esta tarde con ustedes es un trabajo asociado o derivado de mi tesis de doctorado en sociología que estoy realizando en la Universidad de la República y que tiene que ver justamente con el rol del personal penitenciario en Uruguay en el contexto de la reforma penitenciaria que tuvo lugar en nuestro país. Les voy a hablar de esto en unos minutos, en estos últimos años, ¿no? Donde se buscó cambiar la concepción del sistema penitenciario en su conjunto a través también de una fuerte modificación en las competencias, en los perfiles del personal. Entonces, bueno, ese caso, digamos, concreto me lleva a discutir o a reflexionar sobre algunas cuestiones más generales, como son, por ejemplo, las actitudes del personal penitenciario. Y la idea de la presentación es justamente traer algunas ideas manejadas por la literatura internacional, especializada en temas de funcionarios de cárceles, traerles también algunos datos sobre la realidad del personal penitenciario en Uruguay y, bueno, compartir algunas reflexiones generales, más bien abriendo preguntas y no tanto brindando respuestas definitivas. El centro de la presentación va a ser entonces las actitudes del personal penitenciario, ¿no? Y repasando un poco la literatura más criminológica, digamos,
observamos que en realidad es un tema relativamente poco explorado dentro de lo que es la sociología de las prisiones o los estudios sobre control social y delito, y que el campo de estudios, digamos, comienza a desarrollarse con más fuerza, sobre todo en los países desarrollados, a partir de la década de los 70, ¿no? Y ahí hay una serie de explicaciones o hipótesis de por qué puede ser que los funcionarios penitenciarios sean como una figura dentro del sistema de justicia criminal que ha sido poco abordada por la literatura en comparación a otros. Y algunos autores remarcan cómo eh, antes y aún hoy, en muchos casos, prima como una visión muy homogénea y un poco caricaturesca del personal penitenciario como personas particularmente sádicas, cínicas, violentas, que hacen un uso abusivo del poder y de la autoridad. Y eso ha generado, obviamente, esta imagen tan monolítica de los funcionarios de cárceles, ha generado un cierto rechazo por parte, obviamente, de las organizaciones de derechos humanos, pero también de la academia, en abordarlo, digamos, o en tratarlo como objeto de estudio, ¿no? Muchas veces contraponiendo la urgencia o la necesidad de focalizar la atención de la investigación en la población privada de libertad como un colectivo particularmente vulnerable y que sufre la violencia ejercida por el personal. Sin embargo, más recientemente se empezó como a cuestionar esa visión monolítica, esa visión homogeneizante del personal penitenciario. Se empezaron a ver como la heterogeneidad de perfiles y de actitudes y comportamientos que existe a la interna del personal, y también se los empezó a ver como no solo reproductores, digamos, de la violencia carcelaria, sino también como víctimas de esa misma violencia, ¿no? Digamos, que sus perfiles y sus roles no solo reproducen, digamos, la violencia inherente a la cárcel, sino que también es sufrida por ellos mismos, ¿no? Entonces, en ese, digamos, en ese abordaje un poco más comprensivo de la figura del personal penitenciario es que se empieza a legitimar en tanto objeto de estudio y empiezan a surgir con más fuerza las investigaciones que se centran en su figura y están interesadas en conocer sus percepciones, sus opiniones, sus emociones. El año pasado salió un artículo que en realidad es una revisión sistemática y un metaanálisis sobre todos los antecedentes que se produjeron, antecedentes académicos que se produjeron en la literatura entre el 80 y el 2017, para abordar distintas actitudes del personal penitenciario desde una metodología cuantitativa, ¿no? Ellos hicieron un relevamiento para ver, bueno, cuáles eran los estudios que habían abordado desde un punto de vista cuantitativo, a través de análisis multivariados, distintos temas que tuvieran que ver con el personal penitenciario, que tuvieran al personal penitenciario como objeto de estudio. Y ahí lo que encuentran estos autores es que hay una gran dispersión temática, ¿no? De los 172 estudios que ellos sistematizan, observan que hay 82 variables de resultado, o sea, 82 actitudes u 82 comportamientos que estos 172 estudios quisieron explicar, ¿no? Y dentro de las 10, digamos, las 10 variables o los 10 fenómenos más estudiados por la literatura fueron la satisfacción laboral, el estrés, el compromiso organizacional, la intención de dejar el trabajo, el agotamiento emocional o burnout, la orientación hacia la rehabilitación, la despersonalización, el logro personal, la orientación punitiva y la salud mental, ¿no? Esos son como los 10 fenómenos que la literatura ha abordado de modo más recurrente en relación al personal penitenciario, ¿no? Y como vemos, tienen que ver principalmente casi todos estos fenómenos con cuestiones o dimensiones que hacen al personal penitenciario en tanto trabajadores, o que tiene que ver con su, digamos, dimensión o inserción estrictamente laboral, y no tanto en cuanto a lo que tiene que ver como
eslabones del sistema de justicia criminal o hacedores o implementadores de políticas públicas en el marco de el campo del castigo, digamos, ¿no? Vemos que solamente está la orientación hacia la rehabilitación o la orientación punitiva como aquellas que intentan traducir o explorar las orientaciones que tienen más que ver con las funciones de la cárcel en tanto tal. Entonces, ¿por qué me parecía a mí que era importante centrarnos o adentrarnos en el estudio del personal penitenciario? Y bueno, en principio porque creo que es una oportunidad para hacer dialogar dos ramas de los estudios sociales, o en mi caso desde la sociología, ¿no? Que tiene que ver con los estudios sobre la sociología de las organizaciones o la sociología del trabajo, y por otro lado, justamente los estudios de la sociología de las prisiones o la sociología del control social. Evidentemente hay un montón de condiciones que tienen que ver con la inserción laboral del personal que los marcan muy fuertemente, ¿no? Típicamente, bueno, obviamente las condiciones de trabajo dentro de los establecimientos de reclusión, que los conocemos, digamos, seguramente a través de los estudios que se centran en el análisis de las condiciones de vida de la población privada de libertad, pero bueno, esas mismas condiciones estructurales y materiales son las que comparten estos funcionarios en su día a día laboral, los altos niveles de violencia, la baja remuneración, el estigma social, la baja valoración del trabajo. Y justamente estas dimensiones han sido abordadas por una amplia literatura de estas últimas décadas, que por ejemplo pone foco en la idea del trabajo emocional, ¿no? Todo el trabajo que tienen que hacer los funcionarios de prisiones para manejar sus propias emociones y también manejar las emociones de la población privada de libertad, que es con la que trabajan en el día a día. Ahí un antecedente argentino de Karina Mouso enfatiza esta idea del rol liminar de los funcionarios penitenciarios, ¿no? Este espacio de borde entre, por ejemplo, las autoridades penitenciarias y la población privada de libertad, o sea, esta necesidad de vincular y traducir las necesidades y los imperativos de uno a otro grupo sin pertenecer o sin desear pertenecer a uno, claramente al grupo de la población privada de libertad, y sin poder pertenecer tampoco al grupo de los que efectivamente o en última instancia son los que ejercen el poder o los que toman las decisiones, ¿no? También el rol liminar en relación a la sociedad libre, los vecinos, los que no tienen nada que ver con el sistema penitenciario, que los miran con sospecha por estar dentro y en contacto directo con la población privada de libertad, y el mundo carcelario que ha sido estudiado, por ejemplo, en los procesos de prisionización en el caso de la población privada de libertad, y también cómo esos mismos procesos de totalizantes marcan también la cotidianeidad, el pensamiento y las emociones de los funcionarios penitenciarios, ¿no? Ahí, por ejemplo, Waldemar, compañero acá de la red, y también algunos autores brasileños han trabajado justamente en esta idea del trabajo sucio, ¿no? Del trabajo que nadie quiere hacer, de la sospecha inmediata por asociación, digamos, al espacio en el que trabajan y a las personas con las cuales trabajan, y esa idea de esa necesidad de estar constantemente distanciándose de la población con la cual trabajan y a la cual necesariamente tienen que escuchar y atender para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, en esa contradicción es que los funcionarios penitenciarios se constituyen en tanto trabajadores, ¿no? Algunos autores han mencionado que, bueno, con todo este combo, digamos, de la situación estructural, la situación material, la situación relacional que hace a la tarea penitenciaria, es altamente probable que los funcionarios estén mucho más preocupados por sus condiciones cotidianas de trabajo que por lograr los objetivos institucionales. En última instancia, que a su vez tienen un montón de problemas de definición que vamos a ver a continuación. Más allá digamos, de
los funcionarios penitenciarios en tanto trabajadores, no tenemos que olvidarnos lo que decíamos anteriormente, ¿no? Cómo ellos son un eslabón fundamental de la política carcelaria. Y acá traigo una cita de Garland que me parece bastante ilustrativa, que él, pensando en las formas de castigo que nos damos como sociedad, dice: cualesquiera que sean los significados que el juez o el público o los reformadores penitenciarios deseen transmitir al enviar a los delincuentes a prisión, son las condiciones cotidianas del régimen interno las que se encargarán de imbuir el significado del confinamiento a quienes estén encerrados, ¿no? O sea, más allá de lo que en términos ideales pensemos que es el castigo, que debería ser el castigo, que debería ser la rehabilitación, en última instancia va a ser lo que pase adentro de esos establecimientos en donde coexisten, digamos, grosso modo, dos grupos de personas que son justamente la población privada de libertad y la población de funcionarios penitenciarios. Yo no voy a entrar a discutir en profundidad algunos conceptos o discusiones claves como de la literatura, pero me gustaría simplemente como dejar acá planteado o esbozado algunos de los ejes de análisis, le llamé, ¿no? Uno tiene que ver justamente con esto que decíamos recién. Bueno, los funcionarios en teoría están para llevar a la práctica las funciones de la cárcel, ¿no? Sin embargo, sabemos que las funciones de la cárcel, bueno, digamos, en términos ideales, han ido cambiando más o menos a lo largo del tiempo y en función de las distintas sociedades, pero al mismo tiempo subyace a la función de los custodios o a la tarea de los custodios, como dice Sykes, un carácter inherentemente contradictorio, ¿no? Inherentemente contradictorio porque tienen que cumplir de modo simultáneo la función de castigo con la función de control. O sea, más allá de lo que pase, por lo menos deberían asegurar que no hubiera fugas y que no hubiera muertes o lesionados. O sea, la dimensión custodial o securitaria está presente. Y al mismo tiempo, la tarea de rehabilitación o reforma, ¿no? Lo cual es altamente contradictorio y en función de los liderazgos y los énfasis, la normativa y obviamente las actitudes o las predisposiciones de los funcionarios, va a haber lo que algunos autores denominan estilos de trabajo o personalidades laborales distintas. O sea, dentro de este marco poco claro, donde los resultados son a veces muy difíciles de medir, o incluso tienen que ver con cosas que pasan en el afuera, y ni siquiera tienen que ver con cosas que pasan en el día a día o dentro de las cárceles. Por ejemplo, la disminución de la reincidencia. La tarea de los custodios se va adoptando, digamos, diversas formas de implementación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alison Liebling, que es una de las autoras que más ha estudiado estas cuestiones, habla del dilema inherente al trabajo penitenciario, ¿no? Esta necesidad de mantener el castigo y el control al mismo tiempo que se desarrollan las tareas de rehabilitación y de cuidado de la población privada de libertad. Todo esto nos pone de manifiesto también esta cuestión de la dimensión relacional del trabajo penitenciario, de la que también hablábamos antes. O sea, para lograr, digamos, a diferencia de lo que ocurre con otros actores del sistema de justicia criminal, que tienen un encuentro puntual y pasajero, digamos, con la población penitenciaria o la población que ha sido detectada por el sistema de justicia, ¿no? Típicamente la policía, los jueces, los defensores, etc. En el caso de los funcionarios penitenciarios, la dimensión relacional cobra una importancia fundamental, porque justamente su tarea tiene que ver con el mantenimiento de una relación sostenida en el tiempo, a lo largo, día a día, durante muchísimas horas y a veces durante muchísimos años, ¿no? Entonces, ese vínculo cara a cara hace que la dimensión relacional y la dimensión securitaria tenga que adoptar ciertos rasgos distintos a los que, por ejemplo, al trabajo del policiamiento que lleva adelante, por ejemplo, los efectivos policiales en la calle, ¿no? Entonces, este es otro eje a tener en consideración.
Después hay otra gran discusión que tiene que ver con la naturaleza del saber penitenciario, ¿no? O sea, qué tipo de capacidades o competencias debería tener un buen funcionario de cárceles, ¿no? Y ahí hay como, al igual, yo acá tomé alguna discusión que tiene que ver con el análisis de los funcionarios policiales, ¿no? Que hay como un debate entre la vieja escuela, digamos, los que enfatizan en la dimensión de arte en el ejercicio de poder y que básicamente tiene que ver con cualidades personales, tipo capacidad de discernimiento, sangre fría, honor, etcétera, que se combinaría con la experiencia y eso es lo que daría un buen funcionario de cárceles, ¿no? Y por otro lado, seguramente vinculado a un recambio generacional, los nuevos funcionarios que tienen un mayor nivel de formación formal y que enfatizan justamente la dimensión técnica o profesional del trabajo penitenciario. En función de cómo concibamos qué es lo que debería tener un funcionario, un buen funcionario y cómo se adquiere, obviamente van a diferir los modelos de selección de personal, de gestión de personal y de control del personal, ¿no? Por un lado, un modelo que enfatice el arte, digamos, requiere una disciplina y una cadena de mando claramente estructurada, ¿no? Sería como ese modelo súper burocrático y casi militar, donde cada grado reporta a su superior. Y por otro lado, un modelo profesional donde se enfatiza justamente la autonomía y la capacidad del profesional, del funcionario, de discernir en función de la situación y tomar decisiones en función de su cualificación, ¿no? Y vinculado a eso, el último punto que quería señalar desde el punto de vista teórico tiene que ver con la discrecionalidad en el ejercicio del poder, ¿no? Ya Sykes en los 50 nos decía, bueno, en realidad a priori podríamos llegar a pensar que el poder del que disponen los funcionarios penitenciarios es un poder total, porque tienen el respaldo legítimo del Estado como para hacer un ejercicio de la coerción frente a un grupo de personas que están relativamente aisladas del resto de la sociedad y que además han sido procesadas por la justicia por haber cometido un delito. Sin embargo, lo que nos dice Sykes es que si los funcionarios penitenciarios fueran a aplicar la norma a rajatabla, en realidad generarían mucho más conflicto del que lograrían evitar, ¿no? Entonces ahí, para mantener justamente el orden, mantener esta rutina cotidiana funcionando, minimizando el conflicto, lo que se hace es como una subutilización del poder o una negociación de la norma, ¿no? Y allí entra todas las discusiones relativas a la discrecionalidad en el ejercicio del poder y justamente la capacidad que tienen estos burócratas de nivel de calle, utilizando el concepto de Lipsky, para ver cuándo aplicar o no la norma, cuándo hacer la vista gorda, y bueno, y todos los efectos perversos que podría llegar a generar esa negociación del poder. Brevemente, ¿por qué me interesaba estudiar este tema en el contexto uruguayo actual? Bueno, contarles que entre el año 2005 y el año 2020 en Uruguay tuvimos 3 gobiernos sucesivos del Frente Amplio, que es un partido de izquierda, ¿no? A veces se denomina la era progresista a ese periodo, que ya en el discurso de asunción del primer presidente de izquierda, Tabaré Vázquez, en el año 2005, él realizó una declaración de emergencia humanitaria del sistema penitenciario, reconoció la emergencia humanitaria que se vivía en las cárceles de nuestro país, debido básicamente a los altísimos niveles de hacinamiento, ocio compulsivo, deterioro de la infraestructura, y rápidamente se aprueba la ley de humanización del sistema carcelario, que lo que hizo fue generar una liberación anticipada de un número importante de reclusos para bajar justamente los niveles de hacinamiento, y se implementaron algunas medidas que fueron muy importantes, como por ejemplo
la redención de pena por trabajo o estudio, que hasta ese momento no existían en nuestro país, lo cual tuvo como consecuencia un aumento importante en la demanda por trabajo o estudio por parte de la población penitenciaria, un incremento en las plazas laborales y sobre todo un avance muy importante de todo el sistema de educación pública, tanto primaria, secundaria y más recientemente universitaria, en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, más allá de esas modificaciones, a fines del gobierno del primer mandato de Tabaré Vázquez, tuvimos la visita del relator de Naciones Unidas contra la tortura, que hizo un informe muy, muy duro en relación a las condiciones de vida en las cárceles de Uruguay. Ese informe tuvo muchísima repercusión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y derivó hacia el año 2010 en la elaboración de un documento de consenso firmado por todos los partidos que tenían representación parlamentaria en ese momento, relativo a distintas cuestiones vinculadas a la seguridad. En particular, la reforma penitenciaria era un eje de trabajo consensuado, y en el año 2010, cuando asume Mujica, se vota la ley de emergencia carcelaria que destina una importante suma de dinero principalmente a la construcción y refacción de establecimientos penitenciarios y también a la contratación de personal. Y en nuestra ley de presupuesto del año 2010 también se da inicio justamente a la reforma penitenciaria en términos formales, a través de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el órgano rector del sistema penitenciario nacional. Hasta ese entonces, Uruguay, por más que es un país chiquitito y unitario, teníamos una Dirección Nacional de Cárceles que operaba en las cárceles de Montevideo y el área metropolitana, y después cada jefatura departamental de policía tenía asociada al establecimiento de reclusión de cada departamento. O sea que no se podía hablar hasta ese momento de un sistema penitenciario nacional, porque en realidad teníamos tantos sistemas, digamos, o subsistemas como departamentos en el país prácticamente. Vale aclarar que tanto la Dirección Nacional de Cárceles como las jefaturas de policía dependen obviamente de la policía y del Ministerio del Interior. O sea que no solo no teníamos un sistema de cárceles, sino que todas las cárceles estaban bajo la órbita policial, y el personal que trabajaba en las cárceles hasta ese momento era netamente policial. Y policial en su gran mayoría formado para el trabajo de policía de calle o de comisaría, sin una especialización en trabajo penitenciario. O sea que eran los mismos policías que estaban trabajando en la calle que por distintos motivos terminaban siendo asignados al trabajo dentro de los establecimientos de reclusión. Esa era la situación que teníamos hasta ese momento. En esa ley de presupuesto se crea una nueva figura, un nuevo escalafón también dentro del Ministerio del Interior, pero es un escalafón civil, que son los operadores penitenciarios, que empiezan a ingresar al sistema hacia el año 2011, con miras a sustituir al personal policial que hasta ese momento era el único que se hacía cargo de los establecimientos de reclusión. Bueno, comenzaron a ingresar los funcionarios, los operadores penitenciarios, aunque obviamente coexistiendo con la policía, y en el último gobierno del Frente Amplio, que es el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se consolida la estructura jerárquica de las escalafones, o sea, empiezan a completarse vacantes en otros grados para darle más fuerza al escalafón de los operadores penitenciarios. Este es un periodo en el cual se fortalece de manera muy importante la dimensión técnica. Se distingue lo que es el trato penitenciario y lo que es el acceso, ejercicios de derechos básicos y universales como la salud, la educación, el trabajo, etcétera, de lo que es el tratamiento, y se empiezan a implementar algunos programas específicos para atender algunas necesidades vinculadas al delito. Y otra cosa importante es que la normativa
que rige el sistema penitenciario hasta el momento es básicamente un decreto ley del año 75, o sea, aprobado en plena dictadura militar. Ese es como el marco normativo rector del sistema penitenciario nacional, lo cual ha sido cuestionado históricamente por distintos actores. Dentro de este proceso se introducen todos estos cambios, pero no hay un marco normativo que institucionalice, digamos, o formalice estos cambios. Y justamente se elabora en este periodo y se presenta un proyecto de ley de organización del sistema penitenciario nacional que también regulaba, era un marco normativo que funcionaba como estatuto de los operadores penitenciarios que habían ingresado. Ese proyecto ingresa a discusión, pero nunca es aprobado. O sea que, culminando los 15 años de gobierno progresista, continuamos con el mismo decreto ley del año 75 como marco normativo que rige al sistema penitenciario, y los operadores penitenciarios siguen sin contar con un estatuto propio. Dicho esto muy brevemente, voy a pasar a presentarles y a compartirles algunos resultados del trabajo que hice. Como les decía en un principio, relevando la literatura internacional sobre personal penitenciario, lo que observamos es una amplia diversidad de variables actitudinales. En realidad, la gran mayoría están centradas en la dimensión estrictamente laboral, y a veces en los costos emocionales o psicológicos del trabajo en cárceles, que no es mi foco principal o mi interés principal. Al mismo tiempo, lo que observé es que hay hay gran diversidad en relación a cómo se definen los conceptos. Por ejemplo, hablábamos del trabajo relacional, bueno, cómo se define, cómo se operacionaliza. Veo que distintos autores utilizan conceptos similares para referirse a cosas distintas o operacionalizan los mismos conceptos de un modo distinto. Entonces, lo que hice básicamente fue hacer una revisión de la literatura y tomar ítems o formas de medir las distintas actitudes en base como a los intereses sustantivos que tenía yo para estudiar justamente el proceso de reforma penitenciaria y cómo eso permeaba en las actitudes del personal penitenciario en Uruguay. Incorporé esos ítems, la mayoría de ellos provenientes de la literatura internacional, aunque algunos desarrollados específicamente para medir cuestiones propias del proceso que estábamos viviendo en nuestro país, y en conjunto desde la Universidad de la República, con apoyo del Instituto Nacional de Rehabilitación y financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación, llevamos adelante el primer Censo Nacional de Funcionarios Penitenciarios, justamente hacia fines del gobierno de Mujica e inicios del segundo gobierno de Vázquez, que era cuando se estaba consolidando este sistema nacional penitenciario, porque obviamente desde que se decretó, digamos, la unificación del sistema hasta que logró consolidarse, pasaron unos años. Relevamos entonces las opiniones de 2.356 funcionarios de las cárceles de todo el país. Tuvimos una cobertura de más del 82%, y fueron formularios autoadministrados, o sea, íbamos a cada establecimiento, les explicábamos la pauta y les dábamos los formularios para que los funcionarios los llenaran ellos mismos sin tener que poner sus datos identificatorios, aunque también aclarando que esto era totalmente confidencial y anónimo, y era un estudio de la Universidad de la República. Lo que voy a presentar acá, un poco para abrir la discusión, tiene que ver justamente con un abordaje súper exploratorio, pero cuantitativo de la información. ¿Tá? Entonces voy a presentar solamente algunos datitos de un análisis de las escalas, un análisis de componentes principales, análisis de clúster y análisis de contenido cuantitativo para discutir o abrir algunas cositas. En base al formulario, lo que hice fue construir 8 escalas de actitud que justamente dialogan con estos ejes de análisis de los cuales hablábamos al principio.
Uno de ellos es problemas de rol o ambigüedad de rol, le llaman algunos autores, que tiene que ver justamente con el carácter ambiguo y contradictorio de las directivas que los funcionarios reciben por parte de sus superiores, ¿está? Otra de las escalas tiene que ver con los problemas de reconocimiento y el vínculo con las autoridades. Esto es uno de los temas también más recurrentes a nivel de la literatura, que tiene que ver con el desconocimiento o desmotivación que tiene el personal penitenciario por parte de, vinculado a la ausencia de reconocimiento, de apoyo por parte de las autoridades. Otro de los temas que permea, digamos, toda la discusión, tanto organizacional, laboral, como vinculada a las preferencias correccionales del personal penitenciario, tiene que ver con los niveles de inseguridad y la percepción de inseguridad que tienen los funcionarios en su lugar de trabajo. Una cuarta escala de actitud es la vinculada a la distancia social, que se vincula a esta discusión que veíamos del trabajo relacional y remite a las preferencias que tienen los funcionarios en relación al tipo y la cantidad de vínculo óptimo que deberían tener en relación a la población penitenciaria. Una escala de actitud que se llama preferencias correccionales tiene que ver específicamente con las orientaciones, ya sean hacia el castigo o hacia la rehabilitación que muestran los funcionarios, o sea, el grado de adhesión a las distintas teorías correccionales. Otra escala de actitud introduce un concepto que ya introdujo hace varias décadas Sykes, que tiene que ver justamente con la corrupción de la autoridad. O sea, la preocupación del personal de que el vínculo estrecho con la población privada de libertad implicará potencialmente una fuente de corrupción de la autoridad que tienen y una dificultad después para imponer su poder, digamos. Otra escala de actitud tiene que ver con el compromiso organizacional, o sea, la identificación con los objetivos institucionales. Y finalmente, una última es la visión de los internos, que también la literatura lo introduce como, bueno, hay algunos funcionarios que tienen una visión trágica de los internos, pensando que, bueno, que en realidad son personas como cualquier otro, que le puede pasar, que por dificultades diversas uno puede verse involucrado en el mundo del delito, y versus otro tipo de funcionarios que piensan que las personas que cometen delitos son un tipo de personas completamente distintas a los demás, que tienen valores distintos y que prácticamente son irrecuperables, ¿no? Entonces, esta escala de división de los internos lo que intentaba ver justamente era qué tipo de perspectiva tienen los funcionarios en relación a la población privada de libertad. Brevemente, lo que hice acá fue un análisis de componentes principales, intentando identificar si había factores o ejes que agruparan en torno así a un grupo de estas escalas de actitud que vimos recién, ¿no? Y los resultados de este análisis nos muestran justamente cómo en el eje 1, que es agrupa a las distintas escalas que tienen que ver, yo lo llamé con la dimensión correccional, o sea, que tienen que ver con el mundo carcelario per se. Está ahí la visión en relación a los internos, la preocupación por la corrupción de la autoridad, la distancia social, las preferencias correccionales, ¿no? Estas 4 escalas de actitud tienen que ver con el mundo carcelario, con el tipo de personas que está dentro de la cárcel y con las funciones que los funcionarios entienden que las cárceles deberían cumplir. Por otro lado, el eje 2 agrupa aquellas escalas de actitud que llamé la dimensión organizacional, que justamente tienen que ver con el modo en que los objetivos institucionales son canalizados, digamos, a través de las preferencias o la identidad del personal, el grado del compromiso organizacional que tiene el personal
y los niveles de reconocimiento o apoyo por parte de las autoridades. O sea que si bien en este caso, obviamente refieren al mundo carcelario porque son funcionarios penitenciarios, estas dimensiones de análisis bien podrían ser estudiadas en cualquier otro ámbito de trabajo. Nos queda ahí, no sé si se ve acá, a mitad de camino, la escala relativa a la inseguridad, ¿no? Que es un elemento que condiciona fuertemente tanto las actitudes correccionales como las percepciones que tienen los funcionarios en relación a la dimensión organizacional. En base a estas dos dimensiones, lo que hice fue construir clústeres o grupos de funcionarios, buscando identificar, digamos, los puntitos son todos los funcionarios, los 2.300 funcionarios, y lo que hace el análisis de clúster básicamente es conformar grupos que sean lo más homogéneos a la interna y lo más heterogéneos posibles al exterior. Y con respecto a los otros, digamos. Y ahí se conformaron 4 grupos de funcionarios penitenciarios que están como ubicados en estos cuadrantes, y justamente los azules podrían ser definidos, acepto sugerencias, como relacionales críticos. O sea, serían aquellos funcionarios que están hacia la izquierda en el eje correccional, o sea, tienen una actitud humanitaria o relacional con respecto a la privación de libertad y al vínculo con los internos, pero son críticos en relación al funcionamiento de la institución. En el extremo opuesto se encuentran los funcionarios que están ahí de verde, que serían los punitivos conformistas. Esos funcionarios punitivos conformistas son aquellos que tienen gran preocupación por la corrupción de la autoridad, tienen una mala concepción de la población privada de libertad, enfatizan la idea de castigo, pero al mismo tiempo son conformistas, o en términos relativos son conformistas en cuanto a la dimensión organizacional. O sea, no son críticos del funcionamiento del sistema per se. Los funcionarios rojos serían los relacionales conformistas, o sea, tienen una inclinación hacia el trabajo relacional y una buena, esta visión, digamos, trágica de la población privada de libertad, o sea, logran empatizar con los detenidos, y son conformistas en relación a las dinámicas o la organización del trabajo. Y finalmente tenemos a los funcionarios que están ahí de naranja, que serían los punitivos críticos. O sea, son aquellos que enfatizan la dimensión de castigo y la distancia social en relación a la población privada de libertad, y al mismo tiempo están muy desacuerdo con el modo en que funciona la institución, el vínculo que tienen con las autoridades, el modo en que está definida su tarea, etcétera. ¿Quiénes son estos funcionarios? Bueno, lo que hice fue justamente caracterizar desde el punto de vista sociodemográfico y en base a la tarea, cómo se caracterizaban los distintos grupos, ¿no? Y en el caso de los funcionarios relacionales, observamos que son mayoritariamente mujeres, que tienen efectivamente formación penitenciaria, ya sea porque son policías y tuvieron formación específicamente penitenciaria, o porque son operadores penitenciarios, que todos tienen formación penitenciaria, que son mayoritariamente operadores penitenciarios, que son novatos o que han ingresado al sistema de modo más reciente, trabajan principalmente durante el día, tienen regímenes de 6 u 8 horas diarias, tienen más contacto con los internos y trabajan principalmente en las áreas técnicas, laboral, educativo, recreativo. Al mismo tiempo que están sobre representadas las personas que tienen educación terciaria. En el extremo opuesto, los funcionarios punitivos son principalmente hombres, no tienen formación penitenciaria, acá están sobre representados los policías, son quienes tienen más antigüedad dentro del sistema, trabajan proporcionalmente más en la noche, tienen el régimen semana por semana, que es un régimen que se utiliza principalmente en las grandes cárceles de nuestro país y que tiene que ver con estar internados
una semana dentro del establecimiento de reclusión, haciendo guardias de 12 horas diarias y en algunos casos recargos de 18 horas. Tienen menos contacto directo con los internos y por lo general se dedican a tareas de seguridad estática. Después, en relación a la dimensión organizacional, ¿quiénes son los críticos y quiénes son los conformistas? Bueno, los críticos son personas que son más jóvenes, que creen que la cantidad de internos que tienen bajo su supervisión es muy difícil de manejar y trabajan principalmente en las cárceles de Montevideo y del área metropolitana. Y en el caso contrario, los conformistas son personas de edad más avanzada, consideran que la cantidad de internos que tienen bajo su supervisión es manejable y principalmente trabajan en las cárceles pequeñas del interior del país. Y acá en este grupo de los conformistas se encuentran sobre representadas las personas que tienen bajo nivel educativo, principalmente primaria, ya sea completa o incompleta. Lo último que quería presentarles es un análisis de contenido cuantitativo que hice sobre, estaba el censo que tenía un montón de preguntas cerradas y al final había un campo abierto en donde se les decía a los funcionarios si querían acotar alguna cuestión más que tuviera que ver con su trabajo, ¿no? Y ahí lo que hice es clasificar como esos temas que fueron surgiendo, emergiendo de estos escritos en base a temas y en base a los clústeres o estos grupos de funcionarios que vimos recién. Y ahí, bueno, lo que surge es que como el grueso de los temas que salen tienen que ver justamente con la dimensión laboral, ¿no? Ya sea típicamente intereses materiales, o sea, demandas que tienen que ver con el sueldo, el cobro de insalubridad, licencias, etcétera. El déficit en la capacitación, ya sea en los funcionarios civiles como en los funcionarios policiales, esto es generalizado, que en términos globales los funcionarios piensan que no están suficientemente capacitados, ya sea porque muchos no están nada capacitados y otros que sí tuvieron capacitación consideran que no fue adecuada para desarrollar la tarea que tienen que enfrentar. La cuestión de la inseguridad está muy extendida. Y además es interesante porque los que más escribieron en esta pregunta abierta del censo eran claramente los que se sentían los que eran más críticos o se sentían más insatisfechos con el régimen de trabajo. Entonces, la cuestión de la inseguridad aparece de modo recurrente, la escasez de recursos humanos como reclamo general, y también aparece de modo muy fuerte los problemas de reconocimiento. En el caso de los funcionarios relacionales críticos, que son estos que yo les decía que tienen mayor nivel educativo, aparece justamente esta idea de los intereses profesionales, o sea, la falta de reconocimiento pero asociada a una capacitación que ellos tienen y que les gustaría plasmar en el vínculo con la población privada de libertad. Aparecen también opiniones críticas sobre los pares, desarmando un poco esa idea de la cohesión de grupo del personal penitenciario, que es como uno de los lugares comunes, digamos, también en la literatura. Aparece esta idea de los problemas de rol, la tensión entre la rehabilitación y el castigo, y también toda la cuestión de los costos emocionales o las disfuncionalidades que implica el trabajo en cárceles para la vida cotidiana del personal. En el caso de los relacionales conformistas, aparecen fuertemente actitudes positivas hacia los internos y una reivindicación de la vocación por trabajar en cárceles, ¿no? Una mirada bastante más acrítica del funcionamiento del sistema. En el caso de los punitivos conformistas, que justamente les decíamos que eran las personas que tenían como menor nivel educativo y seguramente condiciones de trabajo más complicadas, aparecen reclamos vinculados a las escasas posibilidades de promoción, ascenso, formación, y también una demanda de recursos básicos, recursos materiales básicos para desarrollar la tarea, ¿no? O sea, más allá de los reclamos en términos salariales, es como una cuestión de no tener las cosas más mínimas para poder trabajar de modo digno. Y en el caso de los punitivos críticos aparecen
explícitamente actitudes negativas hacia los internos, esta cuestión de pensar que son irrecuperables, que son un tipo distinto de persona, y que deberían recibir más castigo aún del que ya reciben, y una reivindicación, una falta de motivación por trabajar en cárceles, ¿no? Mucha de esta gente vive como un castigo el hecho de haber sido asignado a trabajar en cárceles cuando ellos en realidad lo que querían era ejercer la función policial en el medio libre, ¿no? Entonces, ahora sí, ya para terminar, en realidad no son como conclusiones, sino como reflexiones finales. Bueno, la heterogeneidad de las actitudes del personal, o sea, más allá de esta visión homogeneizante de la cual hablábamos al principio, se observa una gran heterogeneidad. La importancia y la posibilidad de distinguir lo que es la dimensión correccional, lo que tiene que ver con el mundo carcelario per se, con la dimensión organizacional, que tiene que ver con la cárcel como lugar de trabajo, como hay tantos otros. La importancia que tienen las condiciones laborales, ya sea las condiciones de trabajo, como en las condiciones de formación, de promoción, de ascenso, en las preocupaciones y en los intereses del personal. Y también me parece que hay una dimensión que es súper interesante para continuar estudiando, que tiene que ver con el efecto del tiempo y combinado con las condiciones de trabajo en el predominio de ciertas actitudes, ¿no? Y ahí retomo un planteo que hace Kaufman cuando analiza el modo en que como la cultura organizacional tradicional carcelaria se perpetúa a lo largo del tiempo, ¿no? Y ella eh, traduce esa discusión entre la importación y la deprivación, que muchas veces se estudia en el caso de la población privada de libertad, al caso de los funcionarios penitenciarios, y analiza cómo más allá de las cualidades, los perfiles, los intereses que tengan los funcionarios que se postulan a trabajar en cárceles, hay todo un proceso de socialización, más allá de la socialización formal, más importante aún la socialización informal, la socialización a través con los pares, un proceso de deportación, dice ella, que es, bueno, en realidad los que después de ese proceso de socialización no logran encajar porque tenían otras expectativas u otras actitudes que no encajan con la cultura hegemónica, terminan muchas veces renunciando o siendo asignados a tareas poco relevantes y donde tienen pocas posibilidades de promoción, y eventualmente las posibilidades de evolución, o sea, cuáles son las condiciones necesarias para que la cultura carcelaria a nivel de los funcionarios eventualmente pueda transformarse y cambiar. Así que bueno, básicamente eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Espero no haber sido tan abrumadora. Bueno, Ana, muchísimas gracias. La verdad que no, al contrario, muy, muy claro y muy precisa toda la exposición. Yo voy a hacer un comentario muy breve, entre otras cosas, porque hay muchas preguntas, hay varias preguntas ahí de quienes estaban escuchando y si bien no sé si vamos a poder recuperar todas, porque son varias, sí me gustaría ir dando paso después a transmitirte y a compartirte algunas de las que fuimos seleccionando. Sí, yo creo, como comentario general, me parece que hay tres aspectos centrales a destacar de tu presentación. Una es lo que arrancaste señalando sobre la escasez de trabajos en torno a pensar y reflexionar sobre el personal penitenciario, que tal vez es una escasez que se ha visto interpelada tal vez en los últimos, uno puede decir, 20 años, o por lo menos de comienzo del siglo XXI hasta parte, con trabajos que se han desarrollado fundamentalmente en otras latitudes, y eso me parece que es un llamado de atención para poder pensar específicamente también las realidades latinoamericanas, ¿no? Vos citabas muchos trabajos de Lieblin y de toda una literatura fundamentalmente anglosajona que es la que tal vez instaló las preocupaciones centrales en torno a estos temas. Y creo que en Latinoamérica nos debemos, como investigadores e investigadoras, una discusión fuerte sobre la formación en el sentido más amplio, ¿no? De los agentes penitenciarios, pensando todas las dimensiones que muchas veces replicamos para pensar la población privada de su libertad, pero que omitimos al momento de pensar un actor tan central como son los agentes penitenciarios. Y me parece que eso es fundamental y eso es un señalamiento que venimos viendo muchos de que hay una gran cantidad de estudios preocupados por pensar eh, a las personas encarceladas, encerradas, o los efectos del encierro sobre las personas detenidas,
que se liga en algún punto también a cierta corrección política. Esto es una atribución que me tomo yo, digo, perdón, a tu presentación, digo, cierta corrección política también de las ciencias sociales que históricamente han pensado que es mucho más eso, políticamente correcto, trabajar sobre la población privada de su libertad, pero ha descuidado mucho el análisis de otros actores que nos permiten definir un mapa mucho más complejo de cómo funciona la construcción del orden carcelario, cómo operan las dinámicas del encierro, y me parece que eso es un aporte que vos venís a traer para pensar Latinoamérica, en este caso Uruguay en particular, pero que claramente son un montón de variables que nos permiten pensar seguramente muchas realidades latinoamericanas en términos penitenciarios. Por otro lado, lo que destaco, o me parece interesante destacar, es esta necesidad de hacer dialogar también una literatura más propia de la sociología del encierro, del encarcelamiento, o la sociología más ligada al castigo, con otro tipo de disciplinas o de enfoques que permitan permear también esos estudios, ¿no? Es decir, no cerrar esto en pensar que, qué sé yo, estos estudios vinculados a la sociología del trabajo no nos aportan nada, ¿no? Al contrario, digo, me parece que es la necesidad de poner en diálogo estos estudios más vinculados a lo penal, al control social, con otras, vamos a ponerle con otras sociologías, si queremos llamarlo de este modo, porque es el abordaje que vos estás proponiendo, pero también con otras antropologías, con otras, ¿no? Con otros enfoques que nos permitan también tensionar elementos vinculados en este caso al mundo del trabajo, al mundo de la educación, etcétera, etcétera. Y un tercer aspecto que a mí me parece fundamental del aporte de la presentación es esto que vos señalaste varias veces, la necesidad también de poder reconocer la heterogeneidad de este conjunto de actores, ¿no? De hacer implosionar de alguna manera esta tendencia de muchos estudios también en el campo de las ciencias sociales de ubicar de buscar antípodas todo el tiempo, ¿no? De buscar antípodas, y sobre esas antípodas es mucho más fácil como hacer conclusiones generales que no nos dejan reconocer los matices. ¿Qué pasa tanto con la población detenida cuando uno habla de los sufrimientos o los dolores, etcétera, sobre la población? No es la misma en todas las poblaciones privadas de su libertad, no es la misma por muchas variables, ¿no? Desde los perfiles institucionales de las instituciones que transitan hasta las condiciones específicas de cada una, de las trayectorias previas a estas personas, las trayectorias que van construyendo dentro de la cárcel, etcétera. Bueno, lo mismo sucede, o por lo que vos nos mostrabas acá, con el personal penitenciario. Hay que reconocer un conjunto de variables para hacer implosionar esa homogeneización que suele instalarse mucho inclusive bajo la idea de cuerpo. Vos en un momento algo dijiste también, digo, esta idea de que apelamos rápidamente para explicar, por ejemplo, una actitud vamos a llamarla represiva, restrictiva, del personal penitenciario, a pensar que el cuerpo, la idea de cuerpo, nos da como soluciones bastante facilistas, digamos, ¿no? Es decir, no, porque están todos, son parte del cuerpo penitenciario. En ese cuerpo, esa idea de cuerpo, la verdad que me parece que para pensar las prisiones contemporáneas, no es que haya que desestimarlas, porque posiblemente mucho de eso tenga que ver con esa estructura normativa que todavía cuesta desarmar, posiblemente, no sé estrictamente en el caso de Uruguay, pero en el caso de Argentina esto sí sucede bastante, de que esa estructura normativa todavía tiene como un sedimento muy fuerte en esta idea, o sedimenta mucho la idea del cuerpo penitenciario, etcétera. Pero me parece que también, digamos, para pensar las dinámicas de las cárceles contemporáneas, esa idea de cuerpo hay que tensionarla todo el tiempo, ¿no? Es decir, cuánto también de las estructuras normativas terminan definiendo muchas de las prácticas y cuánto no, digamos, y cuántas de esas prácticas en realidad están mucho más vinculadas a veces a ese sentido práctico que vos señalabas, que a fin de cuentas lo que terminan buscando es hacer equilibrio entre esta idea de lo correccional y a veces entre inclusive esta idea de que no sucedan cosas, ¿no? Esta idea de que no existan novedades, esta idea de que no haya conflictos, ¿no? Cómo van haciendo equilibrio estas distintas dimensiones. Así que, en términos de mi comentario, es destacar al menos las tres grandes, lo que yo reconocí en tu exposición de como tres grandes aportes, más allá de los puntuales propios de los resultados de la investigación, como forma de mirar la cárcel y como forma de mirar, en este caso, a los agentes penitenciarios, ¿no? Puntualmente. Por eso, lo que sí quería como hacer hincapié en algunas preguntas que te fueron haciendo quienes escucharon la presentación. Te hago tres, en principio, si querés, la vamos agrupando de a tres y después vamos, y si te parece vas respondiendo y después yo te sumo algunas más. En un primer lugar, bueno, Carmen Rico preguntaba si le habías dedicado un espacio a tu investigación a la relación guardias, operadores y reclusos en el sistema uruguayo. Después, desde el GITEP,
que puede ser Luis, el que esté haciendo la pregunta, no lo sabemos, se está escondiendo tras la máscara institucional. Decía que en Brasil se buscó estructurar una política nacional de educación en servicios penales, los estados fueron estimulados a crear sus escuelas penitenciarias y se buscaron crear directrices nacionales para el currículo y la formación, lo que no significa que no existan contradicciones entre el discurso y la práctica. La pregunta es si en Uruguay sucedió algo similar en el sentido de tensionar una necesidad de estimular una formación específica para el personal penitenciario, ¿no? Y después una de Ignacio Arriarán, que quería preguntar si hay algún estudio comparativo entre las diferentes actitudes del personal penitenciario, entre un sistema militarizado y de jerarquías fuertes con uno sindicalizado. Y si es que lo había, ¿cuál era tu opinión si habías revisado algo de eso? Bueno, esas tres en principio, hay más, pero si querés arrancamos por ahí. Bien, bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. A mí también, o sea, eso que decías, Mauricio, de la corrección política es tal cual, ¿no? O sea, elegir, digamos, estudiar los que ejercen el poder, o los que muchas veces vemos como vulnerando los derechos de otros, es una decisión en términos metodológicos también compleja, que involucra un montón de dilemas éticos, ¿no? En relación a las preguntas que uno se hace, los objetivos, a los resultados. A mí me parece que no es el camino cómodo o el más transitado, capaz, pero creo que es necesario, porque me parece que justamente, digamos, complejiza bastante la mirada, y nos aporta información necesaria tanto para entender qué es lo que pasa en el adentro, como también para cambiarlo, ¿no? Porque eso dice bastante la literatura especializada, ¿no? En la medida en que nosotros no logremos comprender cuáles son los intereses, las condiciones, las historias, las trayectorias de vida y de trabajo que llevan a que una persona termine trabajando en la cárcel, que no pueda irse de la cárcel tampoco, porque no tenga otras opciones disponibles, bueno, seguramente nos ayude a entender por qué ciertas dinámicas como se perpetúan en el tiempo, más allá de que las institucionalidades pueden cambiar, los objetivos declarados de la cárcel pueden cambiar, la normativa incluso puede cambiar, pero hay ciertas prácticas que son tan difíciles de modificar, ¿no? Y no necesariamente tienen que ver con una predisposición para el abuso de poder por parte de las personas, ¿no? O sea, creo que toda esa línea de estudios sobre prisonización a nivel del personal es bien interesante, y de eso hay algunos antecedentes a nivel de América Latina, en el caso de Brasilero, en el caso argentino también. Creo que son ejes de análisis bien importantes y que cobran un sentido muy específico y bastante distinto seguramente a lo que sucede en el mundo, en el norte global, digamos, y donde se produce la mayor parte de la literatura específica. Entonces creo que nosotros tenemos como historias bien distintas de nuestros sistemas penitenciarios, la herencia de los gobiernos militares, cómo eso va permeando en los símbolos que aún hoy están presentes en nuestros establecimientos de reclusión, en la cultura carcelaria, que creo que es un aporte que tenemos para hacer desde América Latina y bueno, nada, ahí tengo mucho para hacer yo, pero también los distintos investigadores e investigadoras en los distintos países de América Latina, seguro. Con respecto a las preguntas específicas que me hacían, bueno, además de hacer el censo, hice entrevistas en profundidad, porque justamente una de las cosas que más me interesaba a mí era ver, bueno, cómo la transformación del rol, si es que se puede hablar de eso, y cómo es el vínculo entre, no solo interpersonal, sino también en términos de cambio en la concepción que se da entre operadores penitenciarios y policías, ¿no? Justamente yo las entrevistas las hice a 5 años de ingreso de las primeras generaciones de operadores penitenciarios,
Entonces, bueno, si bien no era el inicio, todavía estaba era muy reciente el cambio y bueno, la tensión y las resistencias eran bastante evidentes, aunque también observé, o sea, estoy todavía analizando la parte cualitativa, la parte de las entrevistas donde surge en mucho más profundidad esta cuestión que tiene que ver con el vínculo entre los dos tipos de personal. Muchos de estos primeros operadores en realidad querían ser policías, su motivación era entrar a la policía, pero no estaban ingresando, entonces no tuvieron otra que presentarse al trabajo de operador penitenciario. La amplia mayoría de los operadores penitenciarios tenían digamos, ingresaron a la fuerza más por motivos extrínsecos, digamos, como dice la literatura, o sea, pensando en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, el que sea un empleo público, la estabilidad, el sueldo, que motivados, digamos, por la tarea específicamente. Muchos se fueron entusiasmando a medida que fue pasando el tiempo y también pasó a la inversa, que muchos no aguantaron, digamos, lo que era realmente la tarea, ¿no? Y ahí también, y ahí ya lo vincula a la pregunta de Luis, de lo de la formación. En todo este proceso de reforma penitenciaria se creó un centro de formación penitenciaria que justamente diseñó una currícula específica para estos nuevos operadores que fueron ingresando. Y bueno, y esa formación fue cambiando, digamos, no sé si está bien decirlo como que fue ensayo y error, pero digamos, generación tras generación de operadores penitenciarios fueron introduciéndose modificaciones, viendo cosas que funcionaron, cosas que no tanto, pero sí estableciendo como lineamientos generales de, bueno, cuáles eran los contenidos básicos que debía tener esa formación, ¿no? El eje estaba puesto en este último tiempo en la dimensión de derechos humanos, bueno, toda esta concepción de seguridad dinámica, intentando contrarrestar un poco la visión meramente securitaria, que era la que predominaba en el sistema hasta ese entonces. Hoy en día estamos con un debate en relación a la dimensión de seguridad, ¿no? Porque, digamos, los operadores penitenciarios que fueron ingresando a lo largo de estos años fueron seleccionados y formados justamente para la dimensión socioeducativa del trabajo en cárceles, pero nunca, como les decía, no hay un estatuto de personal penitenciario hoy en día, y los policías nunca se fueron de la cárcel, porque siempre continuaron encargándose de la tarea de seguridad, ¿no? Entonces ahora tenemos que, después de varios años ya de puesta en marcha la reforma penitenciaria, la dimensión de seguridad sigue estando a cargo de la policía y el personal civil no está formado en esa tarea y no, digamos, se resiste en cierta medida a asumir esa tarea dentro de su rol, ¿no? Entonces, hoy en día está bien puesto sobre la mesa, bueno, qué tareas debería asumir un funcionario penitenciario y cuál debería ser su formación. Digamos, si bien los planes de estudio fueron desarrollándose y en Uruguay, si bien hubo algunos énfasis distintos en algunos departamentos del interior del país, el centro de formación penitenciaria es un único centro para todo el país. Sin embargo, la dimensión securitaria no ha sido del todo abordada por esta nueva forma de capacitación del personal. Y después, la última pregunta tenía que ver con la sindicalización. Yo conozco algunos estudios en Estados Unidos que justamente hablan de la sindicalización del personal penitenciario y digamos, el refuerzo que tiene que ver con, digamos, o sea, la traducción de los intereses más materiales y corporativos a través del sindicato, ¿no? Y cómo van enfatizando en cierta medida la dimensión más punitiva y más conservadora
muchas veces los sindicatos tienen los sindicatos de funcionarios penitenciarios, al menos a nivel de Estados Unidos, tienen como ese correlato también en términos de concepción de la privación de libertad. En el caso uruguayo pasa un poco lo contrario, ¿no? Hoy en día, por lo menos, hay un sindicato de operadores penitenciarios y son justamente estos los que están reivindicando la dimensión socioeducativa de su tarea y el desinterés por asumir la dimensión securitaria del rol. Lo cual también lleva un montón de consecuencias. Por ejemplo, esto, de terminar necesitando de la policía dentro de las cárceles, que tiene un montón de efectos perversos también. O sea, creo que es un tema que no tiene fácil solución. Bien, sobre algunas preguntas voy a hacer me tomo el atrevimiento, perdón para quienes hicieron la pregunta, hacer alguna pequeña selección vinculada a tal vez no abordar tanto lo relacionado con la pandemia, la situación de pandemia, entre otras cosas, porque bueno, hemos tratado de problematizarlo en otra instancia, digamos, de la jornada de la red, pero sí una deriva de una pregunta que hace Amanda Rodríguez, que inicia una pregunta vinculada al impacto del COVID-19 y demás, pero que se hace una segunda pregunta que quería transmitirte, que es si existen iniciativas centradas en la salud mental de los funcionarios de prisiones, ¿no? Si habías reconocido alguna pregunta, porque ahí en Brasil, en este contexto del coronavirus, las mayores críticas son la falta de apoyo, bueno, agua y equipo de protección personal, por ejemplo, ¿no? Pero digo, tal vez tratando de trascender el contexto específico de la pandemia, me parecía que la pregunta en torno a iniciativas vinculadas a la salud mental podía ser inclusive más transversal a la situación específica que estamos atravesando. Después también Diógenes de Asís Victorio, espero nombrarlo bien, que es agente penitenciario en Brasil, te pregunta o le gustaría saber qué métodos utilizás para investigar en las cárceles, sobre todo porque en Brasil se niega el acceso y los hechos, y desde el 2000 él dice que lleva corrigiendo los errores de los adoctrinadores, no sé si hay una traducción exacta de esta, en vista de que las academias no tienen la cátedra de criminología penitenciaria, sino solo unas pocas de criminología. Y la pregunta que te hace es, ¿qué precauciones tomás para evitar la crisis reproductiva como ocurre en Brasil? Entiendo que esa crisis reproductiva se refiere a la crisis reproductiva académica, ¿no? Al menos entiendo yo que refiere sobre todo a eso, por eso te preguntaba un poco por los métodos. Y después son dos preguntas más, porque después hay algunos comentarios más que preguntas. Carmen Rico también te preguntaba qué porcentajes de policías y de operadores representaría cada grupo propuesto, quiénes predominan y del lado de los reclusos, si se obtuvo alguna información sobre el relacionamiento. Imagino, digo, que la pregunta apunta a ver si pudiste observar algo de eso en la población detenida. Y después Inés León Barreto te pedía si podías repetir cuál es la población total de análisis y a cuántos pudiste hacer encuestas, a cuántos se le hicieron encuestas. Después hay unos comentarios de José Rossi, digo, que no los traduzco en términos de pregunta porque son más bien comentarios vinculados a los funcionarios policiales y alguna percepción que él tiene de que los operadores están siendo convertidos para trabajo de seguridad y no de rehabilitación. Digo, pero no es tanto una pregunta, te traslado sí un poco a la conversación que se está dando ahí. Sí hay una pregunta, perdón, Ana, ahí sí, una pregunta que es si el Centro de Formación para Funcionarios sigue funcionando, el CEPOFEM, si sabías si eso sigue funcionando. Bien, bueno, a ver, yo el censo, como les comentaba, se implementó a fines de 2014 e inicios de 2015 y el trabajo más cualitativo fue a fines de 2016. Igual he estado vinculada al sistema penitenciario en estos años también, pero capaz que no digo cosas que no están del todo actualizadas. Y más aún teniendo en cuenta el cambio de autoridades que hubo en marzo de este año. Con respecto a lo del COVID, comentarles simplemente que en Uruguay continuamos sin casos de COVID confirmados en el ámbito penitenciario, ni de población privada de libertad, ni de funcionarios, con lo cual, si bien obviamente condiciona la situación de pandemia, de emergencia sanitaria, la cotidianeidad de la cárcel, no es, digamos, un hecho que esté sucediendo
efectivamente en los centros de reclusión, al menos hasta el momento, ¿no? Cuando llevé adelante la investigación, la cuestión de los reclamos de atención de salud mental para el personal penitenciario era una demanda recurrente. Me he enterado de comisiones que se han formado, de algunas iniciativas llevadas adelante en algunos establecimientos, con algunos liderazgos, pero no tengo claro que existe una política nacional o una cuestión que tenga una amplia cobertura a nivel del sistema, ¿no? Hasta ese momento eran algunas iniciativas más bien locales y sí un reclamo generalizado por parte del personal de que se atendiera, o sea, en las entrevistas, por ejemplo, surge recurrentemente cuestiones vinculadas a violencia doméstica, alcoholismo, intentos de suicidio, un montón de problemáticas derivadas de las condiciones de trabajo de la población del personal penitenciario. Con respecto a los métodos, bueno, la verdad es que en estos últimos años, ha habido una apertura muy, muy grande del sistema penitenciario a actores externos. Y de hecho, este censo de funcionarios penitenciarios, si bien lo hice obviamente con acuerdo del Instituto Nacional de Rehabilitación, porque hubiera sido imposible ingresar a las cárceles y disponer de todo el personal para completar la encuesta y las entrevistas, en ningún momento se me solicitó la base de datos, sí hice devoluciones de resultados y eso, pero digamos, en ningún momento hubo una injerencia por parte de la institución, ni del tipo de preguntas que tenía que hacer, ni de los datos, microdatos y demás. O sea, durante estos últimos años ha habido una apertura total a la universidad y a los distintos investigadores para llevar adelante investigaciones de los más diversos tipos. Y dentro de ese marco es que fue posible desarrollar una investigación como esta. De hecho, nada, hubo como mucha cooperación, o sea, me pasaron el listado de todos los funcionarios, los citaban, les otorgaban tiempo del propio tiempo de trabajo para que en un lugar aparte, sin presencia de autoridades, pudieran completar el formulario, etc. El porcentaje de policías y operadores, bueno, tendría que ver los datos. En realidad, los policías son la amplia mayoría en todos los grupos, digamos, pero están sobre representados los operadores penitenciarios en los grupos relacionales, digamos. Pero aún hoy en día la amplia mayoría del personal sigue siendo policial. A los funcionarios que fueron encuestados en el censo fueron 2.356, que era un 82% del personal en ese momento. Los que no pude, la verdad es que uno de los vinculados a esto de la salud mental, hay muchísimos funcionarios certificados y a los que hubo 1 o 2 rechazos. Después los demás que no pudimos acceder a ellos era porque eran funcionarios que estaban de licencia, ya sea licencia reglamentaria o licencia por cuestiones vinculadas a problemas de salud. Y después con respecto a esto de la conversión el CEFOPEN sigue funcionando, ¿sí? Está en funcionamiento. Y con respecto a la conversión de los operadores penitenciarios, bueno, justamente esa es como una hipótesis de trabajo, ¿no? Esto que hablábamos del arte o la técnica del saber penitenciario y cómo más allá de la formación, que en cualquiera de los casos, ya sea la policial como la civil, eran cursos de algunos pocos meses, y que generalmente los funcionarios marcan la distancia que hay entre los contenidos muy teóricos y abstractos de la escuela
con la realidad completamente distinta de la tarea cotidiana, lo que se da un poco es eso, ¿no? Que los que sabían cómo se trabajaba eran los funcionarios policiales. Entonces los operadores penitenciarios para trabajar tenían que más o menos adaptarse a la forma tradicional de hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí hay como un proceso así de mimetización o imitación, un poco también vinculado a los déficits en la capacitación y otro poco vinculado al, a la escasez numérica, ¿no? Y a las dificultades en este contexto tan cerrado de innovar. También hubo, hay que decirlo, muchos funcionarios policiales que con los operadores penitenciarios fueron viendo que había otras formas de llevar adelante la tarea y fueron como flexibilizando y desarrollando justamente esta beta de trabajo relacional. O sea, creo que hubo un poco una modificación en ambos casos. Pero bueno, es algo que estoy viendo. Bueno, Ana, y para cerrar, si te parece una última pregunta que me parece abre más a tal vez una mirada o opinión tuya como en función, en relación al recorrido que venías haciendo sobre este tema en particular, que es ¿por qué crees que existe falta de interés de los gobiernos en la formación del personal penitenciario? Eh, bueno, es una pregunta muy amplia y tal vez habría que después indagar sobre cada contexto, pero te la transmito, es la última que tenemos acá en el chat y si te parece con esto podemos ir cerrando. Bien. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo creo que como vimos, la tarea del personal penitenciario es como súper, súper compleja, ¿no? Y ahí hay como un dilema, algunos autores hablan del dilema de la profesionalización, o sea, en la medida en que vos tengas gente como súper calificada, con un altísimo nivel educativo, súper motivada para la tarea de rehabilitación o la tarea de reinserción, bueno, después eso debería condecirse, digamos, con las condiciones reales de trabajo. Si es que no, si es que pretendés que esa gente continúe trabajando dentro del sistema, ¿no? Porque si no sea como una calecita de que formás gente, ingresás gente que está como súper motivada, súper formada y no aguantan ni 2 meses dentro del sistema. Y los que aguantan son las personas que tienen menos chances de acceder a otros puestos de trabajo o que tienen menos motivación por el trabajo relacional, etcétera. ¿Qué implicaría tener funcionarios de calidad? Y implicaría una inversión tremenda. Es esto que decimos, las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios son las condiciones de vida de la población reclusa. Y las condiciones de vida en muchas de las cárceles latinoamericanas son degradantes, ¿no? Entonces, una cosa que no dije, pero que siempre digo y es importante recordar, es que Uruguay tiene la segunda tasa de prisionización más alta de América Latina, de América del Sur. Tenemos un nivel de presos por habitante que supera los 300. Entonces, los 300 presos por 100.000 habitantes. Entonces, digamos, tener funcionarios calificados implicaría tener condiciones de vida en las cárceles dignas, lo cual para una población tan grande que ahora está en su récord histórico implicaría una inversión tremenda, más allá de la formación. Entonces, bueno, me parece que ahí está ese dilema, ¿no? de la voluntad punitiva y esa idea de meter cada vez más gente adentro de la cárcel y bueno, cuán dispuestos estamos a pagar y pagar y pagar más para mantener ese sistema funcionando. Creo que ahí esa es la pregunta que no nos hacemos mucho, ¿no? Y me parece que nos olvidamos de esa parte de la ecuación que tiene que ver con el costo económico que tendría mantener ese sistema en condiciones medianamente decorosas, tanto para la población privada de libertad como para la población de los funcionarios. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que muy interesante y muy claro todo. Creo que también quienes estuvieron ahí en el chat fueron haciendo aportes también destacando el trabajo que presentaste, así que, bueno, gracias por la presentación. Los y les invitamos a
al último encuentro que vamos a hacer en el marco de estos cuatro encuentros del seminario para el 1 de septiembre a las 18 horas. Es raro esto, pero bueno, estaré a cargo de la presentación. Anuncio que estaré a cargo de la presentación para trabajar sobre religión y gestión del orden en las cárceles de Rosario particularmente. Y bueno, los invitamos a encontrarnos ahí nuevamente. Como les comentábamos, la presentación luego está grabada, o sea que podrán acceder para quienes quieran revisar inclusive algunas de las cosas que Ana fue planteando en la presentación y a través del PowerPoint que fue compartiendo, por si alguno quiere detenerse a algún aspecto. Pero les agradecemos por la participación y por la presencia. Ana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto, la verdad, compartir estas ideas. Nos Bueno, vemos nos vemos. en la próxima. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias a todos y a todas. Chau, chau.